Hoy hablaremos de la disciplina. La disciplina es una palabra que a nivel social suele tener connotaciones no muy agradables, puesto que remarcan de alguna forma eh, una imagen o una idea de control, de restricción. Son palabras que están directa o indirectamente asociadas a un sentimiento frustrante en el que no puede uno hacer lo que quiere o no puede actuar uno con libertad. Pero en el contexto de las artes marciales, la palabra disciplina es un fundamento, es una de sus palabras inseparables, puesto que de hecho las clasificamos como disciplinas marciales, ¿no? Y lejos de las connotaciones negativas que pueda tener, creo que tenemos que replantear un poco el enfoque cuando hablamos de disciplina para empezar a verla como una herramienta de gran utilidad para el trabajo interior de la persona y también para la creación de una serie de hábitos saludables y unos hábitos que nos permiten consolidar el proceso de individuación, ¿no? El proceso de maduración que se nutre de muchas cosas, pero que necesita articularse de una forma constante, de una forma precisa, necesita una constancia, necesita una permanencia y una insistencia en algunas partes de esos procesos para que se consolide correctamente y para que dé lugar a las reflexiones o a las conclusiones y síntesis vitales que hacen que la vida tenga un sentido más directo o que nuestras vidas tengan más sensación de sentido, ¿no? Puesto que el sentido es algo muy individual, es un sentimiento muy individual respecto a la utilidad de la vida o a aquello que de alguna manera nos motiva a vivir, ¿no? Entonces, el concepto de disciplina debemos replantearlo siempre lejos de estas connotaciones peyorativas. Debemos aplicarlo a la parte de la práctica como una herramienta. Esta idea de la disciplina como herramienta no es nueva, es muy antigua, de hecho se han tenido en cuenta en muchísimas culturas diferentes como un vehículo para la construcción de la persona. En el caso de las artes marciales, va ligada directamente a la necesidad de insistencia, de repetición y de permanencia en el proceso constructivo del arte, en el proceso transformador del arte y también, por qué no decirlo de esta manera, en la consolidación de una vía que es exigente, que requiere esfuerzo, que conlleva a veces sufrimiento, desesperación y ausencia de expectativas predefinidas, y todo eso de alguna forma se estratifica en una serie de fases que no son definibles, que no podemos decir cuándo vamos a sufrir, cuándo vamos a avanzar, cuándo vamos a necesitar una mayor dosis de esfuerzo. Por lo tanto, es fundamental que tengamos esa capacidad de permanencia, ¿no? Yo hago mucho esta asociación entre lo que es la idea de disciplina y la idea de capacidad de permanencia, porque por lo menos en mi vida una constante ha sido la curiosidad exploratoria de muchas cosas, ¿no? Muchas ramas de la ciencia, muchas líneas de conocimiento, muchas actividades. Y en el caso de las artes marciales chinas más, puesto que la diversidad de estilos y de propuestas que hay es enorme, ¿no? Entonces yo he tenido que hacer siempre un esfuerzo de contención para evitar esa dispersión. Y en este sentido, el concepto de disciplina se enmarca perfectamente en el símbolo del Taijitu, ¿no? En el símbolo contenido del Yin Yang, con sus polaridades complementarias, interdependientes y con el germen de la otra, ¿no? En sus continuas simbiosis, ¿no? Yo veo que esta idea de contenerse, de delimitar, de centrarse,
que puede interpretarse como una idea muy yin, ¿no? Es el complemento necesario a esta gran diversidad en la que estamos inmersos, tanto dentro del estilo como dentro de la sociedad, a nivel científico, a nivel de conocimiento, a nivel de experiencias, ¿no? Entonces, contenerse no significa una limitación frustrante, significa un control de una expansión desorbitada, de una pérdida de energía, básicamente por ser incapaces de mantener ligadas las diferentes estructuras que están en juego en nuestro propio proceso, ¿no? Y eso en la práctica marcial es fundamental, porque abordamos muchos escenarios distintos, abordamos estudios, abordamos práctica, abordamos introspección, abordamos análisis, abordamos la investigación. Todos estos segmentos de lo que conlleva el estudio y la práctica de un arte marcial, además de que requieren siempre un esfuerzo de permanencia, como he dicho antes, van a necesitar circunscribirse a un orden dentro del proceso, a una estructura dentro del proceso que no se expanda indefinidamente y que no se multiplique exponencialmente, como ocurre, por ejemplo, cuando entramos a ver una página web simple, ¿no? en internet. Hay una línea de información que nos va a suscitar otras líneas de información y que nos van a suscitar a su vez otras líneas de información, y podemos perdernos realmente en un tránsito que no lleva a ninguna parte, de curiosidades, de anécdotas, que finalmente nos revierten en una conclusión que genere un conocimiento, un aprendizaje, una sabiduría derivada de ese tránsito. Por ese motivo, creo que es muy importante tener la capacidad de establecer unos principios muy bien delimitados, de adecuarse a ellos en el estudio, de contener esa expansión para entrar más en la concreción de los elementos y en sus interrelaciones que en otros elementos externos que se puedan ir sumando sin ningún tipo de sentido. Y a esto me refiero con lo de contener pero no limitar. Debemos dejar entrar información, por supuesto, ¿no? Pero no perdernos en esa lluvia de información, puesto que necesitamos estar concretamente en unas pautas muy específicas de desarrollo. Y eso conlleva insistencia diaria, eso conlleva volver una y otra vez a replantearse los parámetros de estudio en los que se está fijando nuestro proceso, la manera en la que lo estamos abordando, la manera en la que mantenemos unas rutinas diarias, la manera en la que esas rutinas siguen conteniendo estructura y no la liberamos, aunque hagamos descansos a veces, ¿no? Pero seguimos circunscritos a estructuras de estudio, a órdenes, a jerarquías, como he dicho antes, rutinas organizadas, ¿no? Y esa organización en rutinas, lejos de ser un estigma representativo de lo que sería el infierno de la repetición, podemos verlo también como una manera de transitar una vía con múltiples dimensiones, que además son espirales y que se superponen unas a otras y que nos permiten, dentro de un mismo camino, abordar diferentes visiones, abordar diferentes profundidades, diferentes direcciones en el estudio y en la práctica, y todo esto queda enmarcado, por supuesto, dentro de un esfuerzo permanente de constancia y de estar en ese proceso sin divagar, sin procrastinar, sin perderse en otros elementos que puedan suscitarnos también la misma curiosidad o el mismo afán de conocimiento. Y en ese sentido, pues, en el lado práctico, yo creo que todo empezaría por definir claramente nuestro vínculo hacia el entrenamiento, hacia la asistencia a las clases, que sería la primera pauta de esa disciplina, ¿no? Sin entrar muy en profundidad, el aspecto más superficial que podemos encontrar dentro de la práctica
que es una muestra clara de esta disciplina personal, es nuestra capacidad de asistir a las sesiones de entrenamiento sin menoscabo y pese a lo que sea. Esto no estoy diciendo que seamos unos locos en los que temas de máxima importancia queden relegados a un segundo plano o que jerarquicemos nuestra vida poniendo en un primer plano el entrenamiento. Pero sí que cualquier cosa no perturbe nuestra línea de permanencia en un compromiso que tenemos con la práctica diaria, puesto que todo lo que entendemos por arte marcial se nutre fundamentalmente de nuestra experiencia en el día a día, de cómo abordamos esa experiencia, de cómo reflexionamos sobre esa experiencia, cómo la sentimos, qué conocimiento adquirimos de ella, cómo podemos dar utilidad a ese conocimiento en otras áreas de nuestra vida. Todo eso ocurre solo y si entrenamos, solo y si estamos en el marco de estudio y aprendizaje en el que se promueven todos estos elementos. Y eso a veces lo olvidamos, a veces pensamos que simplemente pagando nuestra cuota mensual en un gimnasio, en una escuela, en un centro de formación, ya estamos cumpliendo el 80% de nuestra obligación o nuestra responsabilidad. Y realmente no es así, estaríamos realmente ahí asumiendo la otra parte, ese 20%, ¿no? Que conlleva todo lo que es permitir que ese entramado esté ahí presente y disponible para cuando nosotros lo necesitemos. Pero el otro 80% depende absolutamente de que nuestra presencia real, consciente, implicada, sea una constante, tanto individual como dentro del propio marco de la escuela, ¿no? Y esto tiene unas repercusiones personales importantísimas, puesto que la capacidad de abordar proyectos, la capacidad de planificar nuestra vida, la capacidad de definir objetivos hacia los que queremos ir, siempre va a estar ligada de una forma u otra a nuestra capacidad de ser autodisciplinados. La capacidad de proponernos algo y hacerlo, de trazar un plan y empezarlo y terminarlo. No sujeto a tiempos, no sujeto a objetivos ilógicos, pero sí con una autoconfianza generada a partir de saber que somos capaces de poner toda la carne en el asador cuando hemos decidido algo, ¿no? Y esto no suele ocurrir si somos personas sin disciplina, si no somos capaces simplemente de sacar a nuestro perro todos los días a una hora determinada porque lo necesita y nos creamos esas excusas o buscamos la manera de que lo haga otra persona. Algo tan simple como es el contacto con nuestro animal y poder pasear con él, que se ha convertido en una obligación en muchos casos, deja de ser algo que nos construye y se convierte en una carga que derivamos a otra persona o a otra manera de asumirla, cargada de excusas, y en definitiva estamos dejando de construirnos cuando dejamos de asumir ese compromiso, ¿no? Por ese motivo yo creo que el compromiso, la palabra compromiso y la palabra disciplina están muy ligadas. El compromiso lo definimos y lo planteamos cuando tenemos ciertas claridades, cuando tenemos una claridad mental que define mejor en un día que en otro cuál es nuestra dirección. Es decir, siempre nuestra práctica se fundamenta mucho en saber quiénes somos y definir a dónde vamos, ¿no? Entonces, para definir a dónde vamos, no siempre tenemos claro los caminos que tenemos que tomar, no tenemos claro el proceso, en qué punto debe comenzarse, pero sí está claro que debemos comenzarlo, ¿no? Y por supuesto, una vez que lo hemos comenzado, tenemos que andarlo en un proceso de ensayo y error permanente, como casi todo en la vida. No todo es planificable al 100%, e incluso aquellas cosas que aparentemente lo son, luego necesitan ser ajustadas en el tiempo. Y todo esto va a depender de que seamos capaces de no desviarnos de la trayectoria que hemos fijado. Por ese motivo, un punto muy importante entre estos dos elementos que constituyen la esencia del desarrollo personal desde el punto de vista marcial, que es definir quiénes somos y qué cualidades, qué habilidades, qué capacidades y qué potencialidades tenemos y a dónde queremos ir con eso para poder utilizar todo eso de forma positiva que genere un progreso hacia nosotros y por supuesto un progreso derivado a todo aquello que nos rodea, tanto en el ámbito social,
familiar, político, económico, es decir, esas dos líneas las tenemos que tener siempre en paralelo para que el proceso se autoayude y para que el proceso vaya generando elementos que tengan una repercusión positiva de forma indirecta por el mero hecho de que lo hayamos tenido en cuenta a la hora de diseñar nuestra vía, ¿no? Entonces, ese camino va a depender de que tengamos la autodisciplina para recorrerlo. Por ese motivo creo que la referencia de fijarnos compromisos simples de asistencia y ser capaces de cumplirlo aunque nos pese, aunque haya comodidades que nos inviten a otro tipo de cosas, eso a la larga va produciendo una maduración basada en la confianza en uno mismo, en saber que no nos fallamos cuando decidimos algo, en saber que somos tenaces y capaces de abordar nuestros proyectos sin andarnos por las ramas. Tenemos claro a dónde vamos, tenemos claro cómo vamos y tenemos claro que si nos apartamos de esa decisión, de esa determinación, de ese objetivo, es muy probable que una parte de nuestro proceso consolidador se difumine o se disperse y eso nos va a dar un feedback no tan positivo como el que nos puede reportar el hecho de saber que podemos confiar en nosotros mismos.